Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Isabel y a nombre de NIDEC y S4 Optic México les damos la bienvenida a la tercera parte del curso de capacitación clínica de OPD Scan 3 impartida por el ingeniero Mario Robledo. Hola Isabel, buenas noches. Me imagino que ya podemos comenzar, ¿verdad? Creo que ya, Sí, ¿sí? por Bueno, realmente favor, ahorita va a muchas ser gracias. de nada, de nada. Realmente ahorita va a ser un resumen rápido mientras la gente se viene conectando. De todos modos, esta charla pues la estamos grabando y la pueden ver las veces que quieran los demás, la gente que la está viendo ahorita y bueno, compartirla con sus colegas, porque creo que la charla debe ser algo bastante interesante, porque vamos a hablar mucho de catarata, lentes intraoculares y todo ese tema que hoy en día está muy de moda, especialmente con los lentes telemonitóricos y multifocales y eso. Entonces, vamos a ver cómo lo PISCAN eso ayuda bastante y cómo se ha sentado ya en ese segmento clínico, ¿no? En oftalmología. Entonces, vamos a comenzar. En las charlas anteriores hablamos de dos reportes en general importantes: el reporte del overview, que es visión general, como lo mencioné en la primera plática, la importancia de entender este reporte y qué le está diciendo este reporte a ustedes para poder tener un mejor diagnóstico previo a una cirugía, ¿no? Y también es pues un reporte que es algunos médicos le dicen que también es el juez de cómo quedó el paciente, ¿no? O sea, de lo que el paciente también manifiesta aquí podemos entender en ese reporte pues muchos factores que ya los explicamos en las charlas anteriores, ¿no? En la anterior, en particular, hablamos de reporte de calidad óptica, la importancia de la calidad visual y a dónde estamos ahorita entrando a una era diferente de diagnóstico, en lo que es no solo la cantidad visual, sino la calidad visual y qué tanta calidad visual ustedes le pueden ofrecer a su paciente, y darle expectativas reales con estos reportes que lo piden ayuda muchísimo, ¿no? Y evitar a veces ciertas sorpresas que a no tener un diagnóstico de este tipo, pues pudieran aparecer después de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y vamos a ver algunos casos interesantes de esto, ¿no? Especialmente de catarata. Ok, este es un caso que mostré la semana pasada, es un caso con el que terminamos la sesión, que es un paciente con una catarata. Aquí rápidamente en lo PISCAN lo vemos muy evidente, por el tema de las refracciones, hablamos del PSF, cómo impacta el PSF de alto orden, lo que no corregimos con anteojos. Acuérdense que cuando dice HO ahí, como en la parte de arriba, esto que dice HO, es lo que no se corrige con lentes, ¿no? Con gafas. Eso es bien importante que nos quede bien claro. Entonces, aquí en este PCF de alto orden total del ojo de ese paciente, pues es un paciente que con los lentes pues no ve bien, ¿no? Porque la distorsión de las imágenes, eh, la distorsión de las imágenes, obviamente, pues son muy altas por el tipo de distorsión de las aberraciones que tiene de alto orden del paciente, no totales. Entonces, igual aquí vemos que en este caso con catarata, que la córnea, vean el PCF que está bien pequeñito, y obviamente el problema de distorsión o el problema primordial de este paciente de la molestia visual viene de la parte de adentro del ojo, ¿no? No es de la córnea en realidad. Entonces, igual aquí lo pides que nos indique, nos separa esas aberraciones de alto orden, donde aquí fácilmente podemos ver. Y algo interesante que es, depende de lo que ustedes se acostumbren a ver en el equipo, o sea, el PCF nos indica prácticamente lo mismo que los números, ¿no? Que vemos ahí en los recuadros que marcamos ahí en la parte de abajo. Entonces, es una cuestión de familiarizarse, perdón, con los reportes del aparato y qué tan rápido ustedes pueden evaluar esto, ¿no? Y qué tanto le impacta a su paciente, ¿no? Sea en córnea o en la parte interna, etcétera, ¿no? Que en este caso, pues obviamente, si ven las aberraciones de la córnea de alto orden, son prácticamente inexistentes, muy mínimas, que realmente eso no impactan en absoluto ni la calidad ni la cantidad visual del paciente. Sin embargo, el problema de visión de ese paciente es por las aberraciones que tiene internas en esta pupila de 3.26, ¿no? Que es pues inaceptable. Entonces, igual aquí lo vimos en este reporte de DAIA, que es un reporte muy interesante,
No le expliqué mucho este reporte realmente, pero igual si ustedes lo quieren analizar, lo quieren ver, este reporte de DAIA que lo tienen en el OPISCAN, pueden ver un poquito mejor, de otra forma, lo mismo que estoy hablando, pero de otra manera de verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo interesante es la letra E, como el paciente igual le puede entender un poquito mejor. Si le quieren explicar al paciente de esta manera, pues adelante, ¿no? Entonces, igual aquí, pues obviamente es un caso que tiene catarata. Entonces ya, al saber que tiene catarata, pues ahora, ¿qué sigue, no? Por supuesto que está en la catarata y qué lente se le va a colocar. Entonces, ahí es donde empezamos ya a personalizar más el lente intraocular que ustedes van a implantar en base a la información de la córnea, la estructura de su ojo, etcétera, la pupila, bla, 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 ¿no? Isabel, le encargo que le puede dar ahí permiso a la gente que está conectando, por favor. Entonces, en esta parte vamos a ver básicamente aplicaciones muy profundas de catarata de este equipo, ¿no? Y uno es este reporte, el reporte de Cataract Planning, o también le llamamos el Cataract New. De hecho, ahora lo cambiamos a Cataract Planning en nombre de este reporte. Y bueno, nos da una información muy valiosa para entrar a quirófano con una mejor decisión del lente que ustedes van a implantar, ¿no? En base a los parámetros que estamos viendo aquí enfrente, que ahorita vamos a explicar cada uno de ellos qué nos dicen, ¿no? Entonces, antes de empezar con el reporte de Cataract Planning o Cataract New, les quiero mencionar aquí una aplicación interesante del OPISCAN, que es la imagen de retroiluminación. Esta imagen ayuda mucho porque nos ilustra de una manera imágenes infrarrojas, como lo vemos ahí en esa catarata, en esa imagen de iluminación, que también van relación al PCF, ¿no? Obviamente si hay algo interno. Aquí, por ejemplo, son algunas de las imágenes que la retroiluminación nos da. En la imagen superior izquierda, pues vemos un ojo normal, sano, con un cristalino transparente, una córnea transparente, sin ningún tipo de alteración ahí que nos cause alguna alerta, ¿no? En la imagen superior de medio, ahí vemos cómo se ven las mediasopsias, muy interesante cómo se ven los puntitos ahí, de las mediasopsias del vitrio. Entonces, que eso pues también ahí podemos entender esas molestias que el paciente ve con esas moscas flotantes, etcétera, que a veces las podemos analizar en la imagen de autoiluminación. Igual aquí, en la imagen superior derecha, pues una catarata, ¿no? Ahí muy evidente, abajo inferior izquierda una catarata cortical, en la inferior central vemos un paciente con una cirugía de catarata, perdón, una cirugía radiada con los cortes de las incisiones, que eso es muy importante tomarlos en cuenta para ver en qué parte ustedes van a hacer las mediciones de los lentes intraoculares en una cirugía de catarata, ¿no? Cuando hay una cirugía de catarata, acuérdense que estos casos de radiada pues son un reto, pero ya no tanto. O sea, ya tenemos herramientas muy eficaces, herramientas muy probadas que en la charla de hoy no, pero en la próxima voy a hablar cálculo del lente intraocular con el IOL Station en este tipo de pacientes, ¿no? Que es algo que ayuda mucho y ahora hoy en día para ustedes, ¿no? Y la imagen inferior derecha, pues como podemos ver aquí, esta distrofia corneal y pues cómo se ven los puntos de la distrofia. En este caso, pues ahí lo pueden ver de una manera muy evidente, ¿no? Ahora, y en imágenes, después de tratamientos, vemos por ejemplo aquí en la imagen superior de izquierda esa opasificación posterior del intraocular, ahí pues la capsulotomía ya, que es muy interesante. Esto ayuda mucho porque ustedes pueden hacerle un JAK a un paciente si no tomamos en cuenta la pupila a la hora de hacer la retroiluminación y el paciente se le hace el JAK solo en la parte central. Ustedes pueden ver que el paciente se va a cagar en la noche. O sea, el paciente le puede decir, doctor, es que de día sí veo, pero de noche no veo. Entonces quiere decir que hay cierta todavía
cierta posificación en la periferia de ese jack. No fue un jack completo y esto ayuda mucho a ver realmente si tenemos limpio, por así decirlo, el trayecto óptico del paciente, ¿no? Ya eliminando esa opacificación posterior. Igual aquí del lado superior derecho vemos un lente tórico, que eso va a ser muy útil, lo vamos a ver hoy bastante. Y también vemos aquí multifocal tórico, con las marcas del lente, y el OP-Scan es muy útil en esto, porque podemos darnos cuenta si el lente está bien colocado, si no está bien colocado, cuánto se rotó el lente, cuánta rotación tiene el lente en caso de que se haya rotado post cirugía, que eso sucede, como ustedes saben, y esto les ayuda mucho para saber si se rotó, pues cuánto es el error y de reposicionamiento y cuánto ustedes tienen que girarlo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver eso. Abajo, pues los anillos intracorneales, aquí vemos un intraocular subluxado, igual aquí el ICL que mostramos en la charla anterior, con su zona óptica de 4 milímetros y obviamente la parte más oscurita del lente donde no hay corrección. Y aquí un trasplante de córnea, ¿no? Una keratoplastia lamelar ahí que podemos ver ahí en este caso, ¿no? Entonces, igual, pues, ahora para entrar con los lentes, como ustedes saben, esta imagen a mí me gusta mucho mostrarla y a lo mejor ya la han visto, que he mencionado ya esto en otras charlas y ya han visto algunas charlas de las mías en algún invitación que me hayan hecho, pero esta diapositiva me gusta mucho porque está preparado para la nueva ola, pero de lentes intraoculares que ya hay para ustedes disponibles. Yo creo que antes era más fácil y los médicos me lo han dicho y lo han comentado y lo he escuchado, que antes era más fácil porque no vas a ir un lente, ¿no? O dos o tres. Pero ahora hay una cantidad de lentes impresionantes, como pueden ver ahí, difractivos, refractivos, esféricos, multifocal tórico, acomodativos, esféricos, como amarillo, hidrofóbicos, hidrofílicos. Entonces, la variedad se está haciendo cada vez más y a veces es hasta muy confuso. Obviamente, las casas comerciales, incluyendo nosotros, nadie, tenemos lentes intraoculares también. Pues queremos decir que nuestro lente es el mejor todo el tiempo, ¿no? Pero hay que también saber seleccionar el lente intraocular en base a la estructura del lente, las características del lente, si es el embone perfecto o el acoplamiento perfecto de la córnea del paciente y los factores que también influyen en la calidad visual del paciente, como la pupila, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver todo esto, ¿no? Y empezando en los lentes intraoculares. Vamos a hablar ahorita de los tóricos primero, ¿no? O sea, lo vamos a dividir en tres tipos de lentes: los tóricos, los multifocales y los esféricos. Los esféricos fueron los primeros. No sé por qué siempre empezó con los tóricos, pero los esféricos siempre los menciono al final. Pero vamos a empezar con los tóricos ahorita, da igual, como tengo el orden. Y bueno, una cosa aquí de los lentes tóricos es en la aplicaciones importantes en la educación del paciente. Este es un reporte que seguramente ustedes tienen en el OP-Scan, que nos hace muy fácil explicarle al paciente el beneficio de un tórico a comparación con un lente monofocal, en este caso un esférico. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen superior izquierda, el lente tórico para este paciente con ese estimativo de córnea de 2.28, pues obviamente que el tórico le va a beneficiar mucho más que el lente monofocal esférico, ¿no? Por supuesto, o sea, eso, claro que lo sabemos nosotros, pero a veces el paciente es difícil que lo entienda, y esto es una manera de explicarle, o este otro reporte, una manera de explicarle al paciente el beneficio de ese lente, ¿no? Aquí, por ejemplo, es otra manera de mostrárselo. Este reporte es personalizable, depende de lo que ustedes quieran ver. Pueden poner el PCF, pueden poner la imagen de día, la imagen de noche, la cartilla de agudeza visual de TDRS o de Snellen. Ahora sí que ustedes pueden seleccionar a lo que a ustedes se les haga más práctico en su consulta. Y bueno, aquí en este caso, pues obviamente el paciente lo entiende más fácil, ¿no? Mire, es el astigmatismo corneal y a veces es difícil explicarlo, pero esto lo estamos explicando ya en la vida real, con el mismo ojo, del mismo estudio del paciente, ¿no? Que eso
pues es algo muy útil y muy beneficioso para ustedes. Lo que sí les recomiendo yo, aquí por ejemplo, en este caso que es un astigmatismo pues ligeramente irregular, si lo quieren ver de una manera más, por así ir más detallada la simulación, traten de hacerlo con la imagen fotópica, ¿no? Que la pupila contraída, porque normalmente en la parte central, en el fotópico, el astigmatismo que es siempre más regular. En la periferia se deforma un poquito y eso a veces se alcanza a ver un poquito borroso las imágenes de las letras que vemos ahí, ¿no? Entonces, es un tip que les doy, si ustedes lo van a tener esto, pues si ustedes lo pueden mostrar de esa manera, ¿no? En este caso. Otra aplicación importante para lentes tóricos es obviamente el reporte overview, ¿no? O sea, yo creo que después de un implante de un lente intraocular o de una cirugía, la que ustedes quieran, es importante evaluar la visión del paciente posoperatoria, ¿no? O sea, qué realmente está viendo, cómo está su paciente, si todo está normal, como en este caso es un caso de un lente tórico implantado y si ustedes pueden ver aquí en el overview, pero ven aquí en el overview, el astigmatismo básicamente está neutralizado. Aquí vemos el mapa axial, las 344 dioptrías de la mapa axial. Y aquí, por ejemplo, vemos el lente tórico, cómo se ve la compensación perfecta, ¿verdad? Del lente tórico, ¿no? O sea, cómo se está neutralizando el astigmatismo corneal con el interno, obviamente darnos un residual de cierre, ¿no? Esto es lo que queremos ver, obviamente, después de un tratamiento, de un implante o lente tórico, ¿no? O sea, ver una compensación, una neutralización del astigmatismo corneal, que es lo que se busca. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver el lente que se le implantó, que realmente coincide con las marcas. Esta es la imagen de retroiluminación. Ahí vemos como las marcas del eje más curvo, que es la línea roja, coinciden perfectamente bien a la alineación ahí del astigmatismo corneal. O sea, es un lente bien alineado, con aberraciones corneales mínimas, o sea, realmente un paciente feliz, contento, como debe ser, ¿no? Ok, aquí tenemos dos casos. Bueno, este es un paciente que se le implantó un tórico en ambos ojos y en el ojo izquierdo, como ustedes pueden ver ahí, que es el ojo, el inferior, este es un recorte del reporte overview que colocamos aquí, más para comparar los dos ojos y verlos en grande. En el ojo derecho vemos que el astigmatismo está neutralizado. Ustedes lo pueden ver ahí en cero, aunque hay un poder refractivo ahí de más 1,50 en el centro. Pero en el de abajo, el astigmatismo es de 2 dioptrías, ¿no? Residual, después del implante de lente. Entonces, aquí en este caso, pues, en el de arriba del derecho, está súper bien el paciente, contento, no hay problema, que es lo que queremos ver. Sin embargo, en el de abajo, pues el paciente está incómodo, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? No estoy viendo bien. Ustedes van, revisan, hacen el OPI scan, evalúan que hay un astigmatismo residual. Pues, ¿qué pasó, no? Entonces, aquí en este caso, después del implante de lente, un segundo, ¿eh? Aquí en este caso, perdón, después del implante de lente, pues evaluamos el overview, ¿no? O sea, cuando hay una situación así de un paciente que no está conforme con su resultado, lo recomendable es que hagan ustedes un overview, dicen el overview, y evidentemente vemos un estigmatismo residual de 250, ¿no? Igual, hay veces que es alarmante porque, pues, no, es que yo le implanté lente y qué pasó, pero los lentes se pueden rotar, como que es de cierta manera común. Entonces, aquí pues podemos ver igual en el OP scan interna que los ejes, el total, el interno y el corneal, pues no están el interno y el corneal paralelos como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Que les mostré que el lente estaba bien implantado. En este caso, vemos que el eje de la córnea, el amarillo, pues y con relación al azul, pues no están a 90 grados, que es lo que queremos ver. Y el total tiene que ser una línea punteada. Entonces, aquí en este caso, pues decimos, ¿sabes qué? Lo más probable es que el lente se rotó. Entonces, pues, si quieren confirmar que el lente se rotó, nos damos otro reporte. Muy fácil, es el resumen para lentes tóricos. En el OPI Scan tenemos un resumen que se llama Toric Summary, que es exclusivamente aplicaciones para lentes tóricos, ¿no? Y en este caso queremos
evaluar la posición del lente, si es correcto o no. Entonces, aquí efectivamente, al ver el resumen del lente tórico y viendo el caso, pues ustedes pueden ver aquí meramente que el astigmatismo de la córnea, que está aquí en este eje, que está a 71 grados, aquí me lo marca, pues el lente no corresponde a la línea roja, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos mover esta línea verde en el OPD scan de una manera, ahorita se los voy a mostrar, de una manera manual, para nosotros darnos cuenta, meramente que en este caso, el lente pues se giró 38 grados, ¿no? Por eso está ocasionando ese astigmatismo postoperatorio residual. Entonces, aquí en este caso, pues igual lo que se recomienda es colocar esta línea verde paralela a las marcas del lente, no sobre las marcas del lente, porque a veces el lente no está perfectamente en el centro, como lo vemos ahí, o sea, no está perfectamente en el centro de la topografía, está ligeramente hacia abajo. Entonces, pues, el centro no coincide, ¿no? Pero lo ideal sería nada más colocar estas marcas, pues, paralelas a la línea roja que tenemos ahí. Entonces, aquí nada más es imprimir esta imagen, llevarla a quirófano y prácticamente, pues, darle vuelta al lente intraocular y colocarlo en la posición correcta, ¿no? O sea, aquí serían más o menos como 320 grados que tienen que girar el lente, ¿no? O sea, darle toda la vuelta completa, eh, para colocar el lente donde debe ser, ¿no? Ya ustedes pueden hacer las sumas. De hecho, el lente hay que girarlo hacia esta dirección, por eso comentaba eso, ¿no? Para poner estas marcas acá. Entonces, ya que se hace eso, pues se evalúa nuevamente el paciente, ¿no? Que fue bueno, ese es el resumen del TORI, que ustedes lo pueden ver. Aquí en Summaries lo pueden seleccionar. Y ya que se reposiciona el lente, pues aquí está el resultado, ¿no? Este es el caso del paciente ya con su lente reposicionado. Vean cómo en este caso el astigmatismo pues, está neutralizado ya. Está en cero, como se debe de ver, como debe ser. Y el paciente pues está muy contento, ¿no? Entonces, aquí vean lo que les comentaba, la línea azul y la línea amarilla tienen el mismo grosor porque coincide el poder del lente, y la línea rosada pues es una línea punteada nada más que indica pues la neutralización del astigmatismo corneal con el lente intraocular, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la visión postoperatoria después del implante del lente, la parte superior, y abajo la comparación con la visión del paciente a la hora de ya rotar el lente, ¿no? Y es un diferencial, pues, obviamente bastante notorio. Entonces, aquí podemos hacer esta comparación, igual, como vemos aquí en este caso, ¿no? Aquí vemos aquí el residual que tenía, los 75, y aquí pues ya está en cero neutralizado perfectamente bien. Hay otro resumen, otra aplicación de este mismo resumen de tóricos, que es un resumen que eh, es una utilidad muy grande para poder ustedes implantar el lente correctamente, o sea, el marcar el lente, por así decirlo, previo a la cirugía, ¿no? O sea, ustedes ya tienen, con este resumen van a tener una referencia anatómica. Si ustedes lo decían, si no tienen el HORA o un tipo de sistemas de esos que son interoperatorios, ustedes pueden utilizar este resumen como apoyo, o si lo tienen ya, pues el equipo no funciona, pues que son máquinas, pueden utilizar este resumen tórico para implantar el lente en el eje correcto en base en base a las marcas anatómicas del lente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es el resumen, esta es la impresión, de hecho, del resumen tórico con el marcaje. Aquí lo que queremos básicamente mostrarles es, con la imagen fotópica del OPD scan, nosotros podemos seleccionar un vaso de la esclera y utilizar ese vaso como la referencia cero para el implante lente. Yo te lo voy a mostrar en vivo, o sea, ahí en el OPD scan, un segundito. Por ejemplo, aquí tengo ya abierto el Toric Summary, te lo van a ver. Se ve ahí. Ok, ahí está, ¿no? Ese es el reporte de Toric Summary. Y ven aquí, por ejemplo, en este caso que tiene pues varios vasos en la esclera, ustedes pueden seleccionar aquí el SIMCA, el astigmatismo corneal, por ejemplo, que está aquí a 90 grados en este caso, y seleccionar aquí un vaso
Puede ser este vasito, o puede ser que este que se ve un poquito más notorio, ¿sí? Y ese vaso será su referencia cero. Esto ustedes lo mandan a impresión, se lo llevan a impresión o lo mandan por correo o lo mandan a una tablet, lo que ustedes deseen. Y este reporte ustedes se lo llevan a quirófano. Aquí dice, bueno, de este vaso, que es mi referencia cero, ya con el marcador de Méndez aquí, si es lo que utilizan ustedes para el implante de lentes históricos, ustedes dicen, 66 grados de ese vaso, debo de colocar las marcas de lente. Entonces, esto les ayuda mucho para tener un marcaje correcto con este reporte en el caso de utilizar esta herramienta como previa a la cirugía de lentes históricos, ¿no? Entonces, bueno, ya teniendo este reporte, pues ya lo pueden implantar con mayor seguridad en caso de no tener algo así disponible en ese momento, lo pides que les puede ayudar en ese momento, ¿no? Ok, este es un caso que se me hace muy interesante, me lo compartió el doctor Luis Scaff, y de hecho lo presentamos en una charla el año pasado y le pedí que si lo podía mostrar a los demás, pues, colegas, ustedes, cuando les explico este equipo y los beneficios que tiene. Y este es un paciente que la verdad tenía como ustedes pueden ver, una huella visual bastante mala. Es un paciente con una córnea bastante comprometida, muy aberrada, como pueden ver ahí, con pupilas pues medianas grandes, pero con aberraciones muy altas en córnea. Es un paciente que el doctor Scab lo venía viendo ya por muchos años, presenta catarata, el paciente siempre ha tenido una mala calidad visual. Y ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? O sea, ven esa topografía, pues sí, es una topografía bastante, pues no sea muy bonita, por así decirlo, ¿no? Entonces, el paciente pues tiene catarata, el doctor le sugiere implantar un lente tórico para reducir lo mayor posible ese astigmatismo corneal de 7 dioptrías, que es un astigmatismo ya considerablemente alto. Entonces, pues, esta es la simulación con la pupila fotópica, vean cómo las aberraciones van bajando, o sea, la mesópica, la fotópica y a 3 milímetros, ¿no? Que en este caso el paciente, su pupila fotópica era de 3 milímetros, aquí lo P-scan lo marcó así porque los settings de la máquina en ese momento no estaban correctamente bien, el anillo de Plácido, no como lo dejamos ya aquí en México, y ya en todas partes ya cambiamos el setting para lentes tóricos para poder medir mejor la pupila fotópica. En fin, el paciente dilata fotópicamente como 3 o 2.8, algo así, ¿no? Entonces, aquí al ven que las aberraciones bajan, pero aún así son altas, ¿no? Obviamente, conforme la pupila sea más pequeña, pues tiene mejor calidad visual, ¿no? Este es el previo, el resumen de calidad óptica previo del paciente antes de la cirugía. Obviamente, vean, la calidad visual está pues muy mala, la refracción, vean que tiene más 475 con menos 625, o sea, paciente bastante, pues, buena visión bastante deficiente. Y aquí con las pupilas, conforme las vamos bajando, pues igual mejora, pues no mejora mucho, la verdad, ¿no? Este es el plan del Toric Summary. Aquí vemos, por ejemplo, algo que se me hizo interesante es, en este caso, que el OP-scan marcaba el eje más curvo a 169 grados, ¿no? El lente intraocular calculado era 166. Sin embargo, el OP-scan marcaba que se debe de colocar a 166 grados. Esto es muy interesante porque el doctor Scaf obviamente tiene el LoRa, ¿no? Entonces, y tiene, pues, como ustedes han visto sus charlas, es un excelente cirujano y un referente para todo el continente y más. Entonces, él, pues, en el LoRa, aquí pueden ver que el eje de implantación que el LoRa le dio a él fue en el pseudofáquico, ahí en el quirófano fue de 1,72. El eje que él recomendaba y ahí en vivo. El fabricante recomendaba un eje de 166. El eje previo en el consultorio, el Verión le decía 164. El eje de implantación en el hora afáquico era 178 y ya en el quirófano, antes de poner, ya a la hora de colocar el lente era 172. Y si se fijan aquí, el eje que más se acercó al pseudofágico fue el del OPD, ¿no? Previo, de las keratometrías K1, K2. Entonces, esto pues nos demuestra que bastante eficaz
el eje que lo pides que les va a marcar, por si desean utilizar esta herramienta, pues es bastante confiable, ¿no? Para que ustedes implanten los lentes correctamente, los lentes correctos, ¿no? Especialmente con córneas así, pues distorsionadas o aberradas como esta, ¿no? Bueno, aquí ya en el posoperatorio, el paciente, pues vean de la refracción previa a la posoperatoria, obviamente las aberraciones de alto orden, el tórico no las corrige, pero pues el paciente ya por lo menos su cantidad visual mejoró bastante. Esa es la simulación pre y post del paciente con pupila 3 milímetros. Obviamente que hay una mejoría considerable, el paciente pues sí mejora mucho su calidad visual, pero esto es algo nada más para explicarles a ustedes cómo podemos utilizar el reporte de Toric Samway, ¿no? Bueno, ahora, el lente multifocales es un tema, como ustedes saben, de mucho interés, porque hay una ya diversidad de lentes multifocales y cada lente se comporta de manera distinta, de cierta forma, ¿no? Los de foco extendido y los de plato y los de ápticas, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de eso y para eso hay que tomar en cuenta esto nuevamente, ya lo vimos en la charla anterior, los centros de referencia o los ejes de referencia de ustedes que tienen en el ojo, ¿no? O sea, el centro de la pupila, el centro de la córnea, el eje visual que es muy importante, el reflejo corneal. Esto ya lo explicamos en la charla anterior y vemos también en este caso la importancia de ver los ángulos, donde en catarata, como lo mencioné en la charla pasada, es muy importante el ángulo alfa, ¿no? Lo que ya explicamos por la posición del lente, que se dice que las ónulas y la bolsa capsular van más en relación al diámetro de la pupila, de la córnea, que el diámetro de la pupila, ¿no? Que es por eso que el ángulo alfa se ha convertido un poquito más en, en, en la referencia para el tipo de implantes y selección de tipo de lentes, ¿no? Multifocales. Entonces, hay algunos artículos que dicen que mencionan la importancia de la alineación de un lente triangular en el ángulo alfa, ¿no? Entonces, ya algunos médicos que lo utilizan de bastante forma y rutinariamente, como el doctor Ibáñez, Scaf, entre otros, que en charlas yo le hemos publicado y mencionado en charlas anteriores que dimos en Octavio University en febrero, que si no las han visto, los invito a que las vean, están muy interesantes. Están en YouTube. Y bueno, hablamos mucho de eso, ¿no? Pero bueno, en fin, igual tenemos el reporte de pupila, que el reporte de pupila también lo vimos en la charla pasada, vemos aquí el blanco blanco, el ángulo alfa, el ángulo kappa y diferentes cosas, donde aquí podemos medir también muy fácilmente esos ángulos, ¿no? Pero hablando de lentes multifocales, vamos a hablar un poquito de este lente que a lo mejor es un lente que ya ni se implanta y que no existe. Bueno, yo digo que no existe con ese nombre, pero sigue existiendo por algún lado con otro fabricante que se esté metiendo en este mundo de lentes multifocales porque pues obviamente es un negocio atractivo, y cada vez se implantan más tipo de lentes. Entonces, pero el Restore fue el lente que pues fue el parteaguas, ¿no? De todo esto y el lente que abrió la brecha para todo lo demás y se aprendió mucho de este lente. Y sí quiero hacer énfasis algo de este lente porque es, ya está muy documentado todo esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el lente Restore, que es lo que nosotros estamos recomendando ver en todos los lentes, ver ese diámetro central del lente, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio con este paciente. Si este paciente que estamos viendo ahorita es un candidato a este lente Restore, ¿no? Digo, igual a otros lentes, pero vamos a hacer el ejercicio con el lente Restore. Si ustedes implantaron el Restore anteriormente en pacientes y estaban felices y pacientes no estaban felices, los que estaban felices tenían ciertas características que los que no estaban felices pues tenían, diferentes, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí sí, si queremos nosotros hacer el análisis de este paciente que es recomendado con ustedes para el implante de lente, vamos a poner el Restore, igual va a ser igual con los demás lentes, pero vamos a poner el Restore, pues ustedes pueden se lo pudieron haber implantado a un paciente o a una paciente, no sé, 55 años, 60 años el Restore y la paciente está feliz. De hecho, además se le implantó el Restore hace tiempo y ella estaba, pues, a ella le gusta mucho leer y estaba muy feliz con el lente. Sin embargo, si tenemos esa paciente que está aquí, que es más joven y es recomendada, por eso hay una paciente
60 años, 55 años, lo que ustedes quieran, y tiene estas características, pues el Restor, si se le coloca a esta paciente en el centro de la pupila lente, como se hizo en la otra paciente, una capsuloresis perfecta, inclusive con femtosegundo, con la mejor tecnología, el mejor tratamiento quirúrgico o procedimiento quirúrgico, y se coloca en el centro de la pupila como referencia, pero el paciente no ve por centro de la pupila, como lo vemos ahí en el ángulo kappa y en el ángulo alfa. La paciente ve por el eje visual, ¿no? Que es más cercano a este puntito blanco. Y obviamente que esta paciente, pues, estos lentes están diseñados para que este puntito blanco esté en el centro del lente. O sea, esté en el centro del diámetro central. Eso es lo ideal, ¿no? Si obviamente tenemos el eje visual en los anillos consecuentes, que esos anillos, pues, tienen una razón de ser. Tienen diferente poder, por algo están ahí, y obviamente que eso le va a ocasionar al paciente muchas inconformidades, que eso seguramente pasaba en aquellos tiempos, cuando no se evaluaba todo esto, ¿no? También otra cosa súper importante es el diámetro de la pupila. Si la pupila tiene un diámetro arriba de 6 milímetros, los lentes intraoculares, el promedio o la gran mayoría, andan de los 6 milímetros el diámetro de la óptica del lente, no de las ápticas, de la óptica del lente. Entonces, si tienen pupilas de 6,5, de 7 milímetros, si tienen pupilas arriba de 6, el lente tiene que quedar perfectamente bien alineado en la pupila, pero perfectamente, porque si queda un poquito más inferior, o más nasal, o más temporal, X, cuando el paciente dilate su pupila, en una cierta área va a haber afasia y va a tener una sombra que le va a molestar mucho. Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos, que las pupilas no sean mayores a 6 milímetros, que ahorita vamos a hacer el resumen de todo esto, ¿no? Pero en este caso, simplemente por el ángulo que tiene, el ángulo alfa y el ángulo kappa, ambos tan alterados, que de hecho el Restor, lo que nosotros recomendábamos en aquel tiempo con el OPD Scan 2, era que no pasara, que los ángulos no pasaran de 0,4, porque es el radio del diámetro central. Entonces, tenemos aquí 0,4 para acá, para cualquier lado, que el eje visual pueda estar ahí en esa área, ¿no? Y el paciente pues, no le queden los demás anillos el eje visual para evitar esos problemas, ¿no? Entonces, aquí es lo que nosotros tratamos de recomendar y que ponerle atención a eso, ustedes siempre con el OPI scan, ¿no? Entonces, aquí igual, lo mismo que vimos este caso, lo vimos en la charla anterior, que es el mismo ejemplo, al colocar el lente ahora arriba de este mismo paciente, vean, por ejemplo, eso, simulando que es un lente, por ejemplo, de foco extendido, que son un poquito más grandes que el Restor o el Panoptix o los lentes más nuevos, pero aún este paciente, su ángulo alfa es muy grande y seguramente un paciente que se va a quejar de que no va a ver bien ni de día ni de noche, y pues obviamente que a veces es un dolor de cabeza resolver esto, ¿no? Entonces, eso es lo importante, tomar en cuenta esto para ustedes a la hora de entrar al quirófano, pues tener una mejor decisión, ¿no? Ahora, este es un ejemplo, esto me lo pasó la gente de Estados Unidos, la gente de Marco, que nos distribuyen el OPISCAN allá, de un paciente con un Restor contento. Si se fijan aquí, en este caso, pues las pupilas están pequeñas, menos de 5,5. Los ángulos están concéntricos, vemos aquí en verde el ángulo kappa en este caso. El astigmatismo corneal es inexistente, las aberraciones corneales son muy bajas. O sea, es un paciente que prácticamente yo creo que cualquier lente que le pongan a él multifocal hubiera estado contento, ¿no? En ese caso se le implantó el Restor porque era lo que había en ese momento, ¿no? Este es un examen del 2007, como pueden ver ahí. Entonces, es un paciente feliz. Ahí vemos el PCF igual pequeñito, paciente sin ningún problema, ¿no? ¿Sí? Ahora, sin embargo, este caso se le implantó igual el Restor. Se le hicieron relajaciones limbales para bajar el astigmatismo, pero no fue suficiente. Y el paciente pues está muy inconforme, ¿no? Pero tiene muchos problemas. Uno, pues el astigmatismo residual, que se le puso un Restor que no corrige, un Restor que no es tórico para empezar. Después, las pupilas, vean, 6,27. Si el lente está descentrado un poquito, en esta zona que hay aquí, en esta parte que hay aquí, ahí hay afaque y ahí hay una refracción altísima, y eso le va a causar muchos destellos en la noche. Los ángulos también están arriba de 0,4. Entonces, el paciente tenía varias cosas en contra, ¿no? O sea, tres, por así decirlo, ¿no?
Y aquí, pues, las separaciones corneales no están muy altas, la verdad, pero igual no están perfectas tampoco. Entonces, este caso, pues, se le tuvo que extraer el lente, el paciente estaba muy inconforme, pues, ustedes saben lo que es el riesgo de extraer un lente y las complicaciones que puede haber, ¿no? Entonces, esto, pues, si se hubiera tomado en cuenta previamente, pues, hubiéramos evitado, decirle, darle otra opción a este paciente, por ejemplo, ¿no? Igual ahora lo que se tiene en México, de lentes intraoculares, digo, aquí no tengo todos, pero los más populares y más comunes, esta es la recomendación que nosotros les pasamos y les queremos transmitir y que toman en cuenta. Si el ángulo alfa, ahora sí que hay médicos que todavía observan mucho el ángulo kappa también, entonces si el ángulo alfa y el ángulo kappa están menores a 0.58, el Panoptix puede ser un buen lente para ese paciente, ¿no? O sea, están como que del otro lado y les da un poquito más confianza implantar el lente si están en esos valores. Si es mayor a 0.58, 0.6, 0.7, ya este lente puede ser que el paciente se queje un poco, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Igual, en el Fine Vision, que es otro lente, como ustedes saben, muy popular aquí en el país, lo mismo, que es muy similar a los diámetros del anillo central, muy similar al Panoptix, también recomendamos ahí 0.58, que no pase de eso. En el caso de la Telisatri, igual el diámetro es 0.14 y pues lo que recomendamos es 0.57 para este lente, ¿no? En el caso de la Telisalara, que es un lente ya, creo que es de foco extendido, si mal no recuerdo, con un diámetro mucho más amplio. Normalmente los de foco extendido tienen diámetro central más amplio. También por eso muchos doctores colocaban un foco extendido en un ojo y un lente de otro tipo de otro ojo para hacer como que una compensación, pero pues obviamente que esto puede ser mejor. A lo mejor sería, hay que ver los ángulos, ¿no? Para ver cuál lente es el más apropiado. Entonces, en el caso de la Telara, pues ustedes pueden ver ahí que es un poquito más de tolerable que los que mostré anteriormente, ¿no? Igual el Symphony, que es el que tiene el mayor diámetro, si mal no recuerdo, de este tipo de lentes de foco extendido, y obviamente que este lente, pues para esos pacientes que quieren lente multifocal y que a lo mejor sus ángulos son 0.6, 0.65, el ángulo alfa, a lo mejor este lente puede ser bueno para esos pacientes, ¿no? Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta. Y pues es el Synergy, eh, de Johnson Johnson. Eso me lo acaba de pasar apenas el doctor Miguel Ángel Ibáñez y ese dato. Y bueno, ahí pues para ese lente, pues que es un poquito más pequeño que el tenis, el Symphony, pues igual puede ser este lente una opción si ustedes implantan estos lentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, igual tenemos una tablita que ya se las hemos hecho llegar a algunos de los usuarios de OPSCAM a través de C4 Optic, donde aquí les damos ya, dependiendo de los lentes que ustedes implanten, nosotros les podemos generar esta tablita pues para que ustedes más o menos tengan una idea de cuándo sí, cuándo no, y cuál sí, cuál no lente va a implantar el paciente para tener mayor seguridad en lo que son esos diámetros y ángulos que estamos hablando, ¿no? Ahora, en resumen, bueno, más bien no en resumen, pero hay que tomar en cuenta también varios exámenes previos o varios factores previos a un implante de lente multifocal. Y estos son algunos de los factores, descartar patologías corneales, por ejemplo, ¿no? Que el OPSCAN nos ayuda mucho a eso, a ver si el paciente tiene alguna patología en la córnea, un queratocono, una pelúcida, un astigmatismo irregular, si el coma es muy alto, si el trifoil está alto en la córnea, esos patologías o factores que acabo de mencionar, el lente intraocular no les va a corregir. Entonces, esto les va a costar inclusive mala calidad visual, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Otro, pues marcar pacientes que son post-LASIK, ver la superficie corneal en detalle, si es va a ser miópico, hipermetrópico, qué lente le van a implantar, si es esférico o asférico. Aquí también descartar astigmatismos irregulares, inclusive para lentes tóricos, ¿no? Que eso también les va a afectar un poquito en la calidad visual.
La película lagrimal, eso es súper importante, ¿no? Saber si la película lagrimal no le está afectando al paciente también para poder implantar el lente. Si hay una película lagrimal ahí considerable, pues eso puede ser un riesgo muy grande para un lente multifocal. Igual descartar aberraciones de alto orden no mayor a 0.5 micras a un diámetro de 5 milímetros. Si es mayor a eso de la córnea, obviamente es un riesgo colocar un lente intraocular, porque esas aberraciones el lente intraocular no las va a corregir, al menos que sea la esférica, y eso pues hay que ver qué tipo de lente le implante, ¿no? Tamaño de pupila, los ángulos kappa, los ángulos alfa, para lentes multifocales, la refracción fotópica mesópica, la evaluación de blanco a blanco, para lentes fácticos y lentes de plato. Esos de blanco a blanco es una recomendación que menciona mucho el doctor Miguel Ángel Ibáñez también, de si el blanco a blanco es muy amplio, los lentes de plato tienen la posibilidad de no quedarse en la posición que ustedes lo coloquen, pueden girar o se pueden mover. Entonces ahí él recomienda colocar anillos de tensión capsular, que igual le pueden preguntar a ustedes en el fin de semana ahí en FACOFES si van a estar allá, ¿no? Igual, bueno, ver el MTF de la córnea, ver el PCF de la córnea, el alto orden, que lo vemos en el OPI scan fácilmente, en el overview, y pues obviamente son datos que les ayudan a ustedes mucho para el tipo de pacientes, ¿no? Y esta es una diapositiva que vi del doctor, en una charla que dio el doctor Eduardo Chávez, que ustedes ya todo el mundo lo conoce, y pues obviamente él ha aportado mucho en esto, en cirugía de catarata. Es una diapositiva que él presentó en un evento y se la pedí que si la podía yo mostrar como una referencia para ustedes me autorizó pues compartirla. Y esos son algunos datos que él menciona, ¿no? Igual que hay que evaluar y tomar en cuenta estos factores. Aquí lo único que en el coma, ahí sí, pues nosotros decimos que punto 32 el coma y el trifoil de la córnea, y el alto orden sí, 0.50, las aberraciones de alto orden totales, 0.5, ahí sí coincidimos perfectamente bien, y por los ángulos, ¿no? Y las pupilas también, que eso es importantísimo. Y bueno, y hay unos artículos que mencionan lo que estoy diciendo, que nos dicen que si el coma o el trifoil de la córnea es arriba de 0.32 en una pupila de 5 milímetros, es posible que el paciente no sea buen candidato porque es una aberración ya muy alterada que el lente intraocular pues a lo mejor le va a afectar inclusive más y el paciente no va a estar muy feliz, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta mucho eso. Entonces, para esto que acabamos de hablar, esos datos que les acabo de mencionar, nosotros tenemos un reporte que se llama el Cataract Planning o el Cataract View. Depende de la máquina que tengan. De hecho, es un nuevo nombre que le acabamos de poner a este reporte de Cataract Planning, pero es igual que el Cataract View, lo mismo, donde tenemos ya aquí varios parámetros, ¿no? O sea, ya después de ver el overview y de saber que tiene catarata, este reporte le va a ayudar a seleccionar el lente que ustedes van a implantar. O sea, ya va a ir un poquito más seguro a lo que ustedes necesitan observar en un paciente, ¿no? ¿Y qué nos da este reporte? Uno, vemos aquí los anillos de Plácido. Aquí los anillos de Plácido, si hay una distorsión de los anillos de Plácido, pues hay que ver si no tiene el paciente un síndrome de ojo seco, si no hay una patología extraña, que obviamente en el mapa topográfico lo vemos, pero aquí el anillo de Plácido nos da mucha ayuda, ¿no? Para ver rápidamente si los anillos están distorsionados, hay algo raro en la superficie corneal del paciente, y hay que evaluarlo en detalle para evitar después alguna sorpresa refractiva que ustedes no quieren tener, ¿no? Aquí en el 2 vemos igual la topografía y la patología corneal, o sea, esto lo vimos en la charla número 1, la patología corneal, que patología tiene esa córnea, si hay una sospecha de keratocono, un astigmatismo irregular, o una pelúcida, una cirugía de miopía previa, hipermetropía previa. Aquí en esta clasificación nos lo va a indicar el equipo, ¿no? O el reporte. Que en este caso es una córnea normal. Aquí lo que se veía como una córnea normal, sana, sin astigmatismo prácticamente, no hay ningún problema, ¿no? En este caso. Aquí en el 3 vemos igual la información de la pupila, el ángulo kappa, el ángulo alfa, los diámetros de pupila. De hecho, el ángulo alfa está aquí en el recuadro. Aquí lo van a ver, no lo tenemos aquí en grande. Estamos trabajando para colocarlo en la nueva versión del OPD, del software, pero aquí lo tenemos en este recuadro, que normalmente el reporte aquí está, el LDIST, ese es el ángulo alfa,
donde aquí pues ustedes pueden observar y darse cuenta si el paciente pues es buen candidato a lente multifocal en cuestión de ángulos, ¿no? De centramiento. Igual, otra cosa que mencionamos aquí es el blanco a blanco, lo que mencioné hace un momento. Si el blanco a blanco es muy grande, tomar en cuenta y considerarlo, pues si van a colocar anillos de plato, como de Zeiss, por así decirlo, otras compañías similares, que esos es posible que se puedan mover si el blanco blanco es mayor a 12 milímetros, ¿no? Eso es algo que recomiendo mucho el doctor Miguel Ángel Ibáñez, y ya lo mencionaba en varias charlas, ¿no? Entonces, aquí en el 4 vemos igual la topografía corneal y vemos el eje más curvo y el eje más plano. Si ustedes quieren hacer una recreación limal, pues obviamente que el eje más curvo ahí se los marca. Igual ustedes, si lo consideran, pues dónde hacer la incisión, etcétera, ¿no? Aquí en el 5 tenemos igual la aberración esférica. Si se coloca aquí un lente esférico o asférico, que va a administrar más al paciente. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, lo de los lentes esféricos, pero aquí vemos ese dato también, ¿no? Y aquí en el 6 vemos las aberraciones corneales, ¿no? O sea, vemos el reporte que vimos de Cernique que vimos en la charla número 1, vemos la cantidad de aberraciones de alto orden que tiene aquí está el high, ¿no? Que si son mayor a 0.5, pues ya automáticamente no se recomienda el lente multifocal y ese paciente pues se le advierte que su visión a lo mejor no va a ser muy buena porque tiene aberraciones muy altas que el lente intraocular no les va a corregir, al menos que sea la esférica. Y bueno, obviamente aquí en el trifoil y el coma que no son mayor a 0.32, ¿no? Estos dos que están aquí. Que de igual forma aquí lo vamos a ver en la sumatoria, ¿no? Pero es un reporte que creo que está muy completo. Aquí ustedes van un poquito más seguros a quirófano para ver lo que el equipo le está dando. Entonces, ya vamos a ver aquí los casos para terminar con la charla, ya viendo el reporte cómo lo vamos a evaluar. Es un paciente, por ejemplo, que evidentemente ven ahí un astigmatismo corneal, vemos los anillos de Plácido muy, muy claritos, no hay muy distorsionados, no hay una sospecha de algún ojo seco aquí, eso ahí damos palomita. Aquí en el 2, pues indica que pues es un astigmatismo, eso no es una sospecha muy importante, porque el astigmatismo lo podemos compensar con un tórico, indudablemente. Aquí en el 3, ya vemos aquí un problemita, ¿no? Aquí ya vemos que la pupila es grande y los ángulos pues están ahí en naranja, como dependiendo del lente que vayan a poner. Ya los lentes de hoy en día, abajo de 0.4, inclusive 0.5, están en la tolerancia, los multifocales, pero aquí en este caso la pupila va a ser un problema en la noche, ¿no? Entonces aquí al paciente pues hay que advertirle, ¿no? Lo que va a pasar si es que se quiere operar de catarata forzosamente, ¿no? Aquí en el 4, por ejemplo, vemos igual el astigmatismo corneal, aquí está el valor, el poder del astigmatismo de 2.81, que igual lo tenemos aquí en el centro, que igual con el tórico se corrige sin ningún problema, ¿no? En el 6, aquí vemos las aberraciones corneales, perdón, en el 5 vemos la aberración esférica, que bueno, aquí lo ideal sería un lente asférico para compensar esta aberración esférica y que tenga mejor el paciente calidad visual a la hora de neutralizar esa aberración esférica, ¿no? Que eso lo vamos a hablar de más adelante. En el 6 tenemos aquí las aberraciones y aquí yo menciono, y es bien interesante esto que menciona aquí, porque aquí yo menciono que las aberraciones corneales son menores de 0.32. Si ustedes ven aquí en el reporte, las aberraciones están bien altas, ¿no? Aquí dice alto orden 1.23, el coma casi 1, y el trifoil 0.5, ¿no? O sea, súper altas. O sea, con estos datos, probablemente usted sabe que no, hombre, ese paciente se va a ver muy mal. Pero yo, aquí 0.32, ¿no? Ahorita les digo por qué pongo eso. No, bueno, aquí conclusión es que es un lente, que el paciente es candidato al lente tórico, pobre candidato al lente multifocal, porque tiene pupilas muy grandes. Pero, ¿por qué digo eso de esas aberraciones? Bueno, el problema aquí de las aberraciones es que están aquí altas, es porque son aberraciones alteradas por la mala toma que se le hizo al paciente. Si se fijan aquí en la parte superior de la topografía, vemos aquí una línea punteada, que es la pupila mesópica del paciente.
Sin embargo, aquí está el párpado estorbando y no tenemos un dato completo de los datos de la pupila del paciente, mesópica. Pero lo PIS que lo considera como una aberración. Por eso se ve el dato aquí alterado. Si yo modifico, ven aquí abajo dice mesópico, si yo modifico a fotópico y veo aquí donde está la pupila y tengo todo el dato entero, completito, sin ningún problema, vean aquí cómo las aberraciones bajan considerablemente, donde por la mala toma se puede tomar un mal diagnóstico. Entonces, yo sí les recomiendo que analicen bien esos párpados, que lo chequen bien, que no les manden las tomas incompletas, que la línea punteada mesópica esté dentro del mapa axial para que tengan los datos, pues obviamente correctos y certeros, ¿no? Porque si no, pues a lo mejor un paciente que sí es candidato, por la mala toma decimos que no, y pues no es lo que se quiere, ¿no? Entonces, ahí sí les paso ese tip que pongan mucha atención cuando hagan las tomas, que las hagan correctamente los operadores de la máquina, ¿no? Bueno, ese es otro caso de un paciente con un ojo seco bien severo, como pueden ver aquí. Aquí la imagen de Plácido muestra una alteración, la verdad, bastante notoria, ¿sí? Donde este paciente automáticamente con esa imagen es darle tratamiento de ojo seco o ponerles ahí lágrimas artificiales para tener una buena toma, porque también este ojo seco les va a alterar la keratometría, y si va a alterar la keratometría, va a alterar el cálculo del lente intraocular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, eso lo vamos a ver en otro caso que tengo muy interesante, que ya lo han de haber visto, por cierto, seguramente ese caso, donde es un paciente con un ojo seco que nos alteró 3 dioptrías de astigmatismo en el cálculo y en el implante de lente, y fue algo que verdad que no fue lo que se esperaba, ¿no? Entonces aquí en este caso, vean, por esas deformaciones de la película lagrimal, tenemos unas keratometrías y unas aberraciones ahí muy alteradas, ¿no? Que pues en este caso pues no hay que hay que hacerle más estudios o tratamiento de ojo seco primero y regularizar eso y hacer una toma correcta con este paciente, ¿no? Este es un caso también muy interesante que a lo mejor ya ustedes lo van a haber seguido. Este es un paciente pues operado de miopía previa a LASIK, donde si ven ahí pues no es una córnea muy regular, y este paciente quería que se le implantara un lente multifocal. O sea, él, cuando fue con su médico, él decía, que doctor, yo no quiero usar lentes, yo quiero un lente para ver de lejos de cerca. Entonces, pues obviamente se le hizo el estudio, empezamos a evaluarlo, y vemos aquí, por ejemplo, varias tachas, varias cosas que contraindican, que dicen que no se recomienda el lente multifocal. Uno, la patología corneal nos indica que es una patología de miopía previa, que eso, como ustedes saben, hay casos que se dice que un paciente pues, operado de LASIK no es el mejor candidato al lente multifocal, pero ya hemos visto algunos casos pues, operados de LASIK que se les puede colocar multifocal cuando las pupilas son pequeñas y en la zona de la pupila pues está muy regular la keratometría, ¿no? Pero bueno, esos son casos también un reto calcularlos esos, ¿no? Pero bueno, en fin, en este caso en particular, pues no. Eh, Otra cosa que tenía este paciente, vean la pupila que tiene muy grande, 6.65. Este caso, este paciente con esa pupila, con esa córnea, un lente multifocal sería, la verdad, un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, igual en la noche va a tener muchos destellos por esa rodilla tan grande, pero tiene catarata. Los ángulos se ven normales, ahí no hay problema de los ángulos, del astigmatismo .48, es un astigmatismo pequeño, pero las aberraciones corneales están alteradísimas, y más que nada la aberración esférica, por la ablación del láser, la modificación de la córnea. Entonces, aquí en este caso, el paciente se le explicó y se tomó la decisión de colocarle un lente asférico, obviamente con probablemente problemas en la noche, ¿no? Que el paciente va a tener, pero eso su pupila está así, su ojo así es, que a lo mejor va a tener que usar gotas en la noche para tener una midriasis en la pupila, ¿no? O sea, hacerla un poquito más pequeña y pues obviamente ayudarle, ¿no? En caso de que la necesite. Pero el lente multifocal en este caso definitivamente no. Y otra cosa que
que ustedes pueden ver aquí en el OPScan es los colores en el reporte, ¿no? En este caso hay mucho rojo, pero no hay mucho rojo, pero hay naranja, hay rojo, o sea, eso a ustedes les indica que tienen que darle una revisión un poquito más intensa a lo que están viendo, ¿no? Igual, bueno, ya en caso de que sea un lente esférico, pues obviamente hay que saber qué tipo de lente es el que más se acopla para esa córnea. Esto lo vamos a ver más en detalle, repito, en la próxima charla, los lentes esféricos, cómo benefician y a veces cómo perjudican también. Entonces, meramente cuál es el lente esférico que más se puede implantar, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso, por ejemplo, vamos a hablarlo. Fíjense aquí, automáticamente vemos que los datos del aparato del reporte, aquí sí vemos más verdes, ¿no? Diferentes números en verde. Entonces, aquí vemos igual los anillos de problema, la patología marca una patología normal, pupilas 4.8, aunque el blanco es 12.6. Digo, en caso de anillos de plata, de plata, perdón, de lentes de plata, perdón, tener en cuenta eso de que a lo mejor este paciente a lo mejor sería, si le quiere poner un lente multifocal de esos de plato, pues considerar los anillos de tensión capsular en caso de, ¿no? Por el blanco tan grande. Aquí en el 4 vemos la topografía, vemos el astigmatismo, que es 0.75, igual lo pueden bajar con una incisión o a lo mejor un tórico de menos poder. Las aberraciones corneales en el 5, el coma, pues son menores a 0.32, son aceptables, la verdad. El alto orden, vean 0.16, una córnea muy normal. La aberración esférica normal, pues es un caso que realmente, digo, lente multifocal sería sin problema, ¿no? A lo mejor EDOF, aquí pongo de foco extendido porque el ángulo alfa está en 0.50, si quieres ver un poquito más conservadores o más seguros, pues el foco extendido le va a dar más tolerancia, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues sería un buen candidato excelente. Ese es otro paciente, que bueno, también quiere lente multifocal, como todo mundo, o la mayoría de la gente. Y bueno, aquí en el análisis que vemos del overview, igual vemos mucho verde, pero vemos en rojo algo, ¿no? Vean, ahí los ángulos capas están en rojo, que nos indican ya una alerta, hay que analizarlo bien. Vemos el reporte de catarata, y aquí en el reporte de catarata notamos aquí un ligero distorsión aquí en la periferia, pero no se ve muy alterado el trifoil, pero los ángulos sí, vean, el ángulo alfa .94, vean aquí el desfaciamiento que tiene el ángulo del eje visual muy grande, y ese caso definitivamente, aunque pues quiera, tal vez no será lo más correcto colocar lente multifocal. Entonces, aquí pues obviamente que es lo que ayuda mucho este reporte a ver esos detalles que a veces pues, son muy mínimos, pero son muy importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda mucho este reporte para que ustedes vayan de que fueran un poquito más confiados a la hora de implantar este tipo de lentes y tomar una buena decisión, ¿no? Bueno, yo creo que con esto terminamos la charla de hoy. Antes de terminar, les quiero hacer una invitación a todos, si van a estar en el FacoFest, a que vayan a ver el simposio que vamos a presentar con S4 Optic el 18 de noviembre, a las 4 de la tarde, en el Salón Girasoles, ahí en el evento. Va a ser una charla muy interesante porque vamos a hablar pues, de la suite de catarata de NIDEC, la importancia de la microscopía especular, la importancia del biómetro de NIDEC, el IOL Station, el OPScan, cómo combinamos todo esto y cómo les ayuda mucho a ustedes en su práctica de todos los días de catarata, ¿no? Entonces, como ustedes va a estar Ivo, va a estar el doctor Ibáñez, el doctor Moyar, el doctor Mallorquín. O sea, la verdad que creo que es un evento que les recomiendo lo vean por los ponentes, pero va a estar muy interesante, ¿no? Entonces, estoy preparando algo muy, muy padre para esta sesión. Bueno, este es fin de la parte 3. Nos queda una parte más que vamos a hablar de lentes esféricos y vamos a hablar del IOL Station y cómo les ayuda el cálculo de lente. Espero que esto sea igual de mucha utilidad para ustedes. Igual les queremos dar muchas gracias a todos por su participación y estar aquí. Y como ustedes saben, la charla pues están siendo grabadas y vamos a estar ahí, van a estar en el canal de S4 Optic y van a estar también en la página de ellos por si quieren ustedes verlas después y darle una segunda revisión con más calma, pues igual lo pueden ahí ver
en esos canales digitales, ¿no? De mi parte, pues es todo por hoy. Les quiero dar las gracias a todos y nuevamente los que van a estar en FacoFest, pues nos vemos allá. Bueno, me da mucho gusto verlos a todos en vivo ya era hora. Entonces, les mando un fuerte abrazo y pues cuídense mucho y nos vemos el fin de semana si Dios quiere. Saludos a todos y pásenla bien, que descansen.